Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí escuchábamos ahí a Oscar Adarve con su razonamiento acerca de lo que hay que hacer en esta gestión para salir de esta cuestión crucial que tenemos, donde prácticamente las chances son muy pocas, ¿no? Como referente de la UCD, me acuerdo haber sido chico y Adarve tenía un protagonismo político importante, pese a que lo he escuchado hoy renegar de los políticos, él también supo ser un político en su época, o sea, sí, claro. un político y un referente de la UCD. A ver, nadie va a descubrir el agujero al mate en decir que la Argentina está en una situación crítica y que, bueno, lo mismo que se ha venido haciendo ya no es posible seguirlo haciendo. ¿Qué es lo mismo que se venía haciendo? Y bueno, financiar el gasto público por medio de la emisión monetaria, por medio del endeudamiento, ¿sí? Y también el endeudamiento, no solamente usted lo estaba escuchando hablar ahí respecto de la deuda externa, pero también la deuda pública, lo que está endeudado hoy el país en función a las LELIQ, realmente estamos hablando de montos impresionantes, o sea, es una situación muy difícil a la que han llevado a la Argentina esta forma de mirar la política, porque acá tenemos que entender que el problema económico tiene una base de mirada política, y cuando se resuelve, así es que se resuelve esta situación, no se puede resolver solo desde la economía, tenemos que resolverlo también desde la política, y por eso hay que, poder leer adecuadamente las decisiones que está tomando Milei, pese a su inexperiencia política, creo acertadas desde lo político, ¿sí? Es decir, esto no se trata solamente de una cuestión meramente económica. Escuchaba decir a mi colega Adarve, hablando de que cuando no estábamos en democracia se hicieron muchas obras, y que la democracia pareciera ser que para él resulta ser un poco cara, pero bueno, yo creo que la alternativa de eliminar la vía política, la vía democrática y volver a un esquema de sistema autoritario cuasi monárquico para eliminar los gastos de la política no es el camino correcto, ni es el mensaje correcto. La democracia es lo que está comprobado en todo el mundo occidental, que es la forma más civilizada de vivir y la que asegura más las libertades que tanto pregonan también desde los sectores liberales, con los que todos estamos de acuerdo, los valores liberales de la libertad, de la igualdad, y libertad en todo aspecto, en todo sentido, también significa libertad para poder elegir a nuestros gobernantes, y eso se hace solamente dentro de un proceso y dentro de un sistema democrático, que es el que le ha sabido dar respuesta hoy a Milei, en donde toda la sociedad ha juzgado y ha elegido libremente que él sea el que conduzca, digamos, los destinos de nuestro país. Y creo que la situación es grave. Estoy de acuerdo con Adarve, yo lo entendí así, que a medida que esté diciendo las medidas del 11 de diciembre se tienen que estar ejecutando. Comparto plenamente, creo que una medida económica, para ser eficaz, antes que anunciarla hay que ejecutarla y después explicarla. Porque si nosotros anunciamos con antelación lo que vamos a hacer y cómo y de dónde, y estamos dando muchas explicaciones, ya los agentes económicos se están moviendo, y sobre todo en la Argentina, que es un país con tanta incertidumbre, se van a estar moviendo en el sentido de acomodarse a esas nuevas realidades. Entonces yo creo que es mucho más eficaz desde un punto de vista económico ejecutar una medida y después explicarla antes que anunciarla. Me parece que en eso comparto la visión que ha dado el doctor Adarve recién acá. El grave problema de la Argentina es un problema económico que debe resolverse desde la política. Y cuando digo que es un problema económico, no se trata de un problema de financiamiento el que tiene la República Argentina. Eso creo que Milei lo tiene muy en claro, creo que los argentinos también lo tenemos que tener muy en claro. Acá no se trata de dónde vamos a sacar plata para seguir sosteniendo esto, sino que se trata de reformar el sistema económico de la República Argentina. Creo que la sociedad ha votado claramente porque haya una menor presencia del Estado en la economía. Eso se traduce en términos políticos en un ajuste del gasto público. Creo que la gente avaló esta mirada y esta visión, y creo que el Congreso va a tener que acompañar esta mirada. No sé si lo va a hacer. Creo que he estado viendo de manera
bastante preocupante cómo se están moviendo los gobernadores Juntos por el Cambio. Creo que ya han hecho demasiado daño, esto lo tengo que decir, así como estamos hablando de economía, ahora hablemos de política. Creo que ya han hecho demasiado daño los gobernadores de Juntos por el Cambio, los que están como Morales de Jujuy y los que van a venir, queriendo armar una especie de corporación para condicionar los cambios, y si los dejan afuera ellos, esos cambios no se van a poder llevar adelante. Yo creo que ya se tienen que dejar de joder, disculpen la expresión, pero creo que tienen que respetar la voluntad popular, y hoy todas las fuerzas políticas tienen que poner a disposición del presidente electo lo que sea necesario para poder encarar las reformas que en un sistema presidencialista le competen decidir al presidente de la nación, y nos guste o no nos guste, el presidente de la nación se llama Javier Milei, y le tenemos que dar la oportunidad de llevar adelante su plan de gobierno y su plan económico, que implica o importa ajustes, que gracias a Dios él ha podido decirle a la gente con anticipación que se necesita ir hacia un esquema diferente en donde vamos a tener que hacer ajustes en el gasto público, y la gente lo ha votado masivamente, así que eso es lo que debemos respetar los actores políticos, y deben respetar también los actores económicos. Pero creo que Milei ha sabido leer muy bien su debilidad política, y al haber hecho un amplio acuerdo con sectores de Juntos por el Cambio, puntualmente ya no existe Juntos por el Cambio, con el PRO de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, un acuerdo que se pudo patentar y materializar previo a su llegada al poder. Me parece que es algo que debemos elogiar, que por primera vez en la política argentina ha funcionado el sistema del balotaje con el sentido que tiene que ser, porque los sistemas parlamentarios que adoptan el balotaje, este sistema de segunda vuelta, tienen el objetivo de obligar al gobernante, al futuro gobernante, a armar gobiernos de coalición en el sentido de dejarse penetrar en sus ideas por las ideas de otros espacios que no son tan parecidas a la suya, y armar un gobierno de coalición significa un gobierno en definitiva que modere algunos extremos. Si Milei hubiera ganado en primera vuelta, creo que le hubiera hecho mucho mal a la política argentina que Milei llegue solo con su discurso digamos disruptivo, en donde parecía que no entraba nadie dentro de esa mirada que tenía Milei, y al haber perdido en primera vuelta, sí, obligó a Milei, entendiendo muy bien esa mirada política, que pese a ser un inexperto desde la política, entendió muy bien cómo jugar en el balotaje, se alió a sectores que, si bien proponían posturas más moderadas que a las propias, se alió a estos sectores para poder llegar a la presidencia, y creo que es la primera vez que desde un punto de vista institucional el sistema de balotaje ha funcionado en la República Argentina, porque lo estamos viendo con un gobierno que se está formando bastante más moderado, por lo menos en cuanto a sus nombres y en cuanto a sus propuestas, de las que venía proponiendo crudamente el libertario. Me parece que ha sido muy inteligente Milei, y creo que la oposición, la futura oposición, y los gobernadores Juntos por el Cambio, que ellos mismos se autodenominan oposición también, porque dicen que estamos acá, la sociedad nos ha puesto como siendo opositores. No los ha puesto siendo opositores, los ha puesto siendo oficialismo para gobernar sus provincias. ¿De qué nos están hablando? De que van a ser opositores que tienen que controlar al gobierno de Milei. Me parece que no está bien leída la realidad por parte de estos gobernadores, que tristemente ha caído hasta Cornejo de Mendoza en esa especie de corporación que quieren armar para condicionar el cambio, porque siguen condicionando el cambio, pese a que la sociedad les ha dicho claramente que el cambio tiene que llevarse adelante. Pero creo que Milei, dentro de su inexperiencia, ha tenido la suficiente inteligencia para entender que políticamente necesita de un respaldo para llevar adelante estas medidas, que a lo mejor estas medidas va a tener que consensuar, algunas que van a tener que ir más rápido y otras más lentas, pero que evidentemente no le puede pasar lo que le pasó al gobierno de Macri. Tiene que desde el minuto cero empezar a modificar esta situación, y yo creo que el respaldo político va a estar. Creo que también ha recibido el apoyo de los mercados, donde los mercados vemos que han reaccionado de manera bastante positiva ante la llegada de Milei a la presidencia, y teniendo ese respaldo político, me parece que ahora tiene vía libre el futuro presidente para aplicar su plan económico, que creo que no va a ser tan corto el plazo de gracia que va a tener,
pero me parece que la sociedad ha entendido que una economía con un Estado, con la presencia y el peso que está teniendo la economía ya no va más. Todos estamos de acuerdo con que hay que ir a un sistema de disminución del gasto público, que es verdaderamente el grave problema de la economía argentina, es el gasto público. Entendamos que el gasto público es la causa de la emisión monetaria, es la causa del endeudamiento, tanto externo como interno con las LELIQs. El gasto público es el grave problema, por eso estaba diciendo yo más al principio de que no es una cuestión de financiamiento el problema de la Argentina, es una cuestión económica el problema de la Argentina, una cuestión estructural, y creo que el sistema o el tema de las privatizaciones van encaminadas en ese aspecto, en el sentido de decir, ¿a dónde vamos a achicar al Estado? Vamos a ver qué se puede hacer con la política, en donde el impacto va a ser menor, en el peso del gasto público, todo lo que tiene que ver con la política, pero hay que hacerlo porque también hay que dar un mensaje, digamos, para tener autoridad moral, para pedir sacrificio a la sociedad. Primero la clase política se tiene que ajustar, pero después a las empresas del Estado. Esas empresas del Estado que brindan servicios que son fundamentales, por supuesto, pero que lo hacen de manera ineficiente, y creo que en ese sentido la privatización de estas compañías, de estas empresas del Estado, puede llegar a significar un oxígeno para el gobierno. Creo que el mecanismo del sistema de obra pública a la chilena, cuando uno se pone ya a mirar y a estudiar un poco cómo funciona esto, creo que es un buen mecanismo, porque bueno, ya vamos a discutirlo en otra oportunidad que no ahora para hablar en profundidad de esto, pero condicionar todo lo que tiene que ver con la actuación del Estado a tener un equilibrio fiscal que nos lleve lentamente a superar el grave problema del endeudamiento, me parece que es el camino correcto, y me parece que Milei ha sabido en este poco tiempo construir un respaldo político para llevar adelante e impulsar estas medidas. Así que me parece que a priori se está por el buen camino. Hay que ver después las medidas concretas, cómo se implementan para poder juzgar adecuadamente, digamos, en lo que puedan llegar a ser rectificadas o no. Me quedan varias preguntas, pero me parece que vamos a hacer una pausa, Martín. Me quedan 2 o 3 preguntas que me parecen centrales en este minuto, que justamente el presidente Milei electo está de viaje. Pero Tony, vamos a la pausa y en un ratito volvemos acá en Resumen de Noticias por Radio Alas en el 101.7 y su canal de YouTube. Muchas gracias, continuamos. Martín, he sabido que en el Congreso está obligado Milei a tener un buen consenso. ¿No se está viendo eso o sí? Dirían algunos sectores, dicen que el peronismo, por ejemplo, no el kirchnerismo duro, pero el peronismo instalado en la Cámara Baja y también en la Cámara Alta, podría ser una ayuda extra. ¿Vos estás pensando, como muchos, de que esta es una parte muy central para la aprobación de esta suerte de reforma del Estado en varias líneas, ¿no? Sí, por eso yo le decía recién que, a ver, por un lado están las ideas económicas, que obviamente son centrales, que es muy importante tener un plan económico después de 4 años de gobierno de Alberto Fernández, un gobierno nefasto por donde se lo mire, porque más allá de los indicadores sociales y económicos, estamos hablando de que hemos tolerado vivir en un país sin un plan económico durante 4 años, sin un rumbo, solamente aplicando medidas de coyuntura. Entonces ya tener un presidente que tenga un plan económico que tendrá sus cosas positivas y sus cosas negativas, que analizaremos, por supuesto, oportunamente con la objetividad que lo venimos haciendo, pero ya significa un adelanto importantísimo en el sentido de, bueno, de que los actores económicos saben a qué ajustarse. Pero detrás de eso, por supuesto, también está lo que tiene que ver con la cuestión política. Un plan económico no puede impulsarse con el nivel de reformas que pretende el presidente sin un fuerte respaldo o apoyo político. Y en ese sentido creo que la historia va a poder
digamos, dejar muy claramente manifestado el verdadero aporte que ha hecho Patricia Bullrich y Macri y los dirigentes, y cómo han contribuido no solo a que Milei llegue a la presidencia, sino que ahora se viene algo fundamental, que es empezar a armar el sostén político de las medidas que se tengan que adoptar. En ese sentido, creo que el peronismo tiene una base de realismo mucho más, experimentado e importante que los gobernadores de Juntos por el Cambio, que pretenden condicionar al futuro gobierno de Milei. Fíjense ustedes cómo es sorprendente desde un punto de vista político cómo el peronismo se ha llamado a silencio, más allá de algunos, por supuesto, referentes que hablan de resistir medidas y un montón de cuestiones. Quienes tienen responsabilidades institucionales se han llamado a silencio, y son los propios gobernadores de Juntos por el Cambio los que salen a hacer un ruido político, y que hoy se van a juntar con los legisladores tratando de alguna manera de condicionar a Milei para forzarlos a que sean llamados y poner sus intereses arriba de la mesa. Entonces creo que ahí el peronismo va a ver una beta muy interesante para explotar, porque Mauricio Macri, Patricia Bullrich, diputados que les responden a ellos dentro de lo que es hoy Juntos por el Cambio, si logran tener la habilidad de juntar a algunos peronistas, por decirlo de alguna forma, y no sé qué tanto peso van a tener los gobernadores Juntos por el Cambio. Me parece que en ese sentido tampoco lo han leído bien. Pero para contestar su pregunta, me parece que el peronismo es muy práctico, y cuando ha visto el claro mensaje de las urnas, el peronismo hoy no puede, darse el lujo de no acompañar en alguna forma o en alguna medida lo que está impulsando Milei. Yo creo que va en buen camino con la alianza con Patricia Bullrich, con Sergio Massa, con sectores del schiarettismo también. Creo que hay muchos peronistas republicanos que ya estaban dentro de dentro de esta mirada. Le pongo el ejemplo de La Rioja, donde está Martín Menem, ¿sí? Y el menemismo y los sectores menemistas también están adentro del gobierno de Milei. O sea, me parece que en ese sentido la mirada política del presidente electo me ha sorprendido, y debe sorprender a más de uno, porque entiende que en nuestro país la economía y los cambios económicos también están subordinados de alguna forma o de alguna manera a esta coyuntura política, que se va a empezar a ordenar en ese sentido, a tal punto que hasta se habla de que Scioli continuaría de alguna manera dentro del gobierno de Milei. Algunos hablan como ministro y otros hablan, que me parece que esto es lo que es más probable y más factible, que continúe al frente, digamos, de las relaciones internacionales con Brasil, porque es lo que vendría a, digamos, a atenuar un poco esta escalada verbal que hubo entre Brasil, entre Lula y Milei. Creo que Scioli sería un buen hombre para conservar de alguna forma las relaciones comerciales con Brasil, así que me parece que se está moviendo de manera muy interesante Milei, entendiendo que estas reformas necesitan un respaldo político. Y otro de los datos políticos que hicieron ruido fue lo que se está resolviendo por parte de Milei, es terminar con los intermediarios en los planes sociales. Sí, eso es algo crucial, que no lo he abordado, no lo he tocado, porque realmente creo que dentro de los errores que cometió Macri fue no desarmar esa estructura. Me parece que desde el minuto cero Milei ya está legitimado por el propio voto popular. A ver, cuando uno ve que Milei, venimos acá a San Juan, donde yo conozco muy bien mi departamento de Chimbas, cuando vemos que Milei ha ganado claramente en un departamento pobre como el mío, como el departamento de Chimbas, ha ganado en sectores donde llevamos años haciendo política y no podíamos entrarle nosotros al oficialismo de ninguna manera, y viene Milei, que no ha visitado ni siquiera, ha venido una sola vez a San Juan, no ha referenciado jamás a Chimbas en ninguna de sus discursos, y que llegue claramente a sectores tan humildes de nuestro departamento. Esto nos está indicando que también está legitimado Milei para terminar con esta casta de los de quienes viven de los planes sociales, de los dirigentes que viven de los planes sociales. Ya Milei está legitimado por el voto popular para terminar con la intermediación, porque claramente lo ha dicho. A ver, sería un asesino y un Estado genocida el que deja sin comer a sus habitantes. Si los planes sociales no se van a terminar, no se van a acabar en esta primera parte,
Lo que sí se debe acabar, obviamente, son los intermediarios de la pobreza, que son estos dirigentes, movimientos sociales que llevan años viviendo de la desgracia de nuestros hermanos argentinos. Claro. Y algo que creo tocó tangencialmente Martín, yo creo que es también importante, es el radicalismo. Un radicalismo que, por ejemplo, con el gobernador de Jujuy, salió a despotricar de todo lo que se estaba haciendo. Realmente fue tremendo, y la gente también, votante, les respondió al radicalismo y casi lo sacó de juego, ¿no? Es que el mensaje ha sido muy claro, y los primeros que no lo están entendiendo el mensaje son estos gobernadores Juntos por el Cambio, que realmente me sorprenden. Esta actitud corporativa, esta actitud condicionante, como reveladora de que ya condicionaron el cambio, la llegada de Patricia Bullrich posiblemente al poder. Ellos son los principales responsables de que el cambio no haya pasado por ese lado. Sí, condicionaron a Patricia Bullrich, condicionaron a Juntos por el Cambio, condicionaron los apoyos, condicionaron a Milei. Ahora pretenden también condicionar el ingreso de sectores del PRO al gobierno de Milei, y ahora pretenden condicionar los apoyos también al gobierno de Milei. Realmente no están entendiendo lo que han dicho las urnas, cuando ellos mismos han salido a decirle a la gente que se declaraban presidente, pero que Milei no era el camino, porque lo dijeron todo, ¿sí? Y la misma gente que los había votado a ellos para entregarle la responsabilidad de dirigir los destinos de sus provincias, la misma gente que ellos lo votó Milei, desoyendo esta opinión o este pedido que hacían los gobernadores de no votar a Milei, porque así lo dijeron, y no se hacen cargo y no se hacen responsables. Y si venimos a la provincia de San Juan y vemos lo que estamos viendo, yo estoy asombrado de lo que estoy viendo, se lo tengo que decir porque no me lo puedo guardar, Carlos, usted sabe que soy un hombre muy frontal. Ver que se critique a Milei porque le abre la puerta a Bullrich, porque le abre la puerta a Massa, porque le abre la puerta a Schiaretti, y ver acá en la provincia de San Juan el armado, donde es un armado de un gobierno tan sesgado, tan egoísta, sin reconocer a los aliados políticos, no le ha dado espacio absolutamente a ninguna fuerza política que no sea aquella que integra al gobernador electo. Y vemos en el municipio de la capital exactamente lo mismo, están sonando nombres que prácticamente es producción y trabajo al poder, y el resto que la mire por TV, en donde realmente uno ve que hay mucho sesgo político, hay mucha mirada corta. Creo que la Argentina de hoy demanda otra cosa diferente, y si cree el gobernador electo que va a poder sostener su gobierno en la provincia de San Juan, peleándose con el presidente de la Nación, pretendiendo condicionar el apoyo de 2 diputados que a él le responden, y que vamos a ver hasta cuándo le responden, porque una de las diputadas es radical, yo no sé cuánto tiempo le va a responder al gobernador electo, y encima a sus fuerzas políticas provinciales, a sus socios provinciales, no les ha dado lugares relevantes en el futuro gobierno, y yo no sé si en definitiva están, teniendo una lectura adecuada de lo que ha votado el sanjuanino y de lo que ha votado el argentino. A mí me sorprende. Sí, además creo que este sería, como lo está haciendo Macri, el momento para acompañar, porque se ha desplazado nada más y nada menos que al kirchnerismo, camporismo, parte de un peronismo, y creo que esa es la verdadera noticia, ¿no? Por supuesto. A ver, llevamos 20 años escuchando que había que terminar con el kirchnerismo, que hay que ponerse enfrente, que hay que buscar la forma, y cuando llegó el momento ya no se jugaron la ropa, ¿sí? Y lo hicieron desde la comodidad de sus cargos, ¿sí? Prefirieron especular y tirar buenas migas para con Massa y para con el kirchnerismo, porque hay que decirlo como es. Nosotros somos formadores de opinión pública, y nosotros estamos viviendo un momento histórico que no podemos guardar estas informaciones. Todos hemos visto cómo han hecho lobby para acercarse a un futuro gobierno de Sergio Massa. Todos los gobernadores, casi todos estos gobernadores de Juntos por el Cambio, digo casi todos porque lo saco de esto a Frigerio, lo saco de esto al Mendocino, y lo saco de esto a Jorge Macri, por supuesto, pero el resto han estado en sus provincias, todos coqueteando con el masismo y con el kirchnerismo, especulando. Y si ahora que tenemos a un presidente próximo a asumir, diseñando su plan económico, diseñando su plan de gobierno, lo primero que hacemos estos gobernadores es empezar a condicionar como niños chicos caprichosos
que nos juntamos y que no vas a contar con nuestro apoyo si no nos sentás a nosotros en una mesa que no hemos contribuido a formar, y me parece que lamentablemente es una mirada sesgada, es una mirada corta, y a ver, es una mirada propia de aquellos que están acostumbrados a hacer oposición y quieren seguir siendo oposición, porque hoy escuchamos nosotros las declaraciones públicas que están teniendo y están diciendo, bueno, nosotros la gente nos ha elegido como opositores. No, están equivocados. La misma gente que te puso como gobernador es la misma gente que votó Milei. La misma gente te dio el mensaje de que vos tenés que estar alineado con el cambio. Y si no lo quieren ver, yo creo que dentro de 2 años son elecciones, van a pasar al olvido tristemente muchas de estas gestiones provinciales. Nuestro columnista Martín Zuleta, acá en Resumen de Noticias. Muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Saludos a Tony y a la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos retiramos. Volvemos mañana a las 3.